Hola a todos, mi nombre es Edgar y si me escuchas distinto y me ves distinto, no te preocupes porque es que estoy probando cosas nuevas. Primero, estoy probando un nuevo fondo, obviamente este es un fondo provisional, no se va a quedar y no se puede quedar lastimosamente. Y también estoy probando unas luces y también estoy probando el audio. Entonces, quiero que en los comentarios de este video me ayudes a decidir si estas cosas se van, si estas cosas se quedan o qué deberíamos hacer con esto para mejorar el canal y poder aumentar la calidad de mis videos. Ahora, en este video, que esto es algo que les debo y los dije en Twitter, que iba a hablar de las entrevistas y cómo yo fallé una entrevista recientemente y los tips que yo te doy para conseguir salir adelante con las entrevistas. Primero quiero dividir las entrevistas en dos partes. La primera siendo la parte de la persona hablándote directamente, preguntándote cosas más de personalidad, como viene siendo en qué tecnologías trabajas, si te gusta trabajar en equipo, si has trabajado con metodologías ágiles y con qué empresas has trabajado. Y la segunda, que es la parte más técnica, viene siendo la parte en la que A, te hacen una prueba echando código en vivo, o B, te envían un cuestionario que tienes que responder y sacar cierta puntuación para poder continuar en el proceso de reclutamiento. Ahora, en la primera parte, el principal problema que veo con la mayoría de los programadores es que carecen de hablar con confianza y de hablar con seguridad. ¿A qué me refiero a hablar con seguridad y hablar con confianza? Si a ti te preguntan algo y tú no lo sabes contestar de una manera que se sienta que tú estás totalmente seguro de lo que estás diciendo, y pueden pasar dos cosas. La primera es que te vean indeciso y piensen que tú no sabes tanto, y la segunda es que sientan que tú estás mintiendo en cuanto a lo que sabes y cuáles son tus habilidades. Entonces esto tienes que tenerlo muy en cuenta. Mi tip para luchar contra esto es que simplemente hables con confianza, como le estarías hablando a un amigo o a un colega. Esto no quiere decir que vas a llegar a la entrevista diciendo, hola, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Pero sí que logres hablar con una tranquilidad y con una fluidez que permita que la entrevista vaya de manera más suave y no te vayas a sobrecomplicar con las respuestas que tienes que dar. Ahora, otra segunda cosa que veo con la mayoría de los desarrolladores es que la mayoría intenta evadir algunas preguntas y esto está totalmente mal. Si a ti te preguntan cosas como si puedes trabajar horas tarde, ¿qué te parece la metodología Scrum? ¿Qué te parecen ciertas ideas de negocios? Siempre busca responderlas. De esta manera, si se mueven contigo a un segundo periodo, van a saber mejor quién eres y cuál es tu personalidad. Pero si tú hablas de una manera en la que pareciese que estuvieses evadiendo estas preguntas, se va a ver como si no quisieses conversar o como si no quisieses hablar de estos aspectos, como si tuvieses miedo de decir que estás en contra. Por ejemplo, si a ti te dicen si tienes problemas trabajando horas extra y tú dices, bueno, pues habría que ver, eso lo deja muy al aire y ellos pueden asumir que sí o pueden asumir que no, y puede ser un problema si asumen que sí, porque te pueden hacer trabajar, incluso, digamos que tu horario termina a las 6, te hacen trabajar hasta las 9 y te dicen, bueno, pero tú dijiste que habría que cuadrarlo después y nosotros tomamos eso como un sí. Intenta ser directo con lo que vayas a responder. Si esta empresa, tú ves que tú tienes sentimientos encontrados y sentimientos negativos en contra o a favor de lo que ellos están haciendo, demuéstralo. Tú no eres un robot que va a estar ahí todo el día echando código, sino que muy probable te va a tocar involucrarte con la parte creativa de todo el equipo. Entonces, si estás de acuerdo con algo, estás indeciso con algo o estás en contra de algo, dilo de una vez para que ellos sepan con qué pueden contar contigo. Si están buscando un equipo que sí pueda trabajar hasta las 9 de la noche cuando tú no puedes, no hay ningún problema con que tú lo digas y seas directo de una vez. El tercer problema que yo más veo es que van a todas las entrevistas que se consiguen y esto es súper común. Ten en cuenta que si tú eres un desarrollador backend, si tú eres un desarrollador de aplicaciones, no tienes que estar lanzándote a cada entrevista que ves, porque cuando te preguntan cosas, digamos, eres un backend y te preguntan cosas de frontend o de desarrollo de aplicaciones, te vas a quedar mirando para el cielo y muy probablemente
puede que te consigas con alguien que te diga ¿por qué me haces perder el tiempo? Y por más grosero que esto parezca, tienes que evaluar también a qué clase de entrevistas o a qué clase de empleos tienes tú también que enviar tu currículo. No es un juego de la lotería donde tú mandas y mandas hasta que eventualmente sale algo. Y si te gustaría que también te ayude a escribir un currículo que te logre conseguir más entrevistas y que logre cautivar a los reclutadores, puedes decírmelo en los comentarios, que es una idea que más o menos estoy pensando, pero no estoy tan seguro de hacerla. Pero sí, entrar a cualquiera que tú veas, a cualquiera que se consigas por ahí, a cualquiera que aparezca. Apareció uno de Shopify, entro. Apareció uno de Frontend, entro. Apareció uno de Backend, entro. Apareció uno de Joomla, entro. Yo nunca he manejado Joomla, pero se aprende, no importa. No, esto es un error masivo. Si hay una persona que está buscando a alguien con 5 años, digamos, de WordPress y tú jamás en tu vida lo has tocado, intenta no entrar a esta clase de entrevistas o a esta clase de empleos, porque muy probablemente te van a decir de una vez que no, o si vas a la entrevista, las personas puede que se molesten contigo porque estás yendo sin conocer los reales requerimientos que tiene este empleo. Ahora vámonos a la segunda parte, que yo siento que es la parte que más choca a las personas, que más hace que todos fallemos, que de verdad se convierte en un problema, y es la parte de la entrevista técnica. Con la parte de la entrevista técnica, a mí me ha costado bastante incluso acostumbrarme, porque no soy una persona de estar bajo presión echando código o respondiendo cuestionario, mucho menos cuando te ponen un temporizador al lado que a cada rato va bajando y sientes esta presión de no poder completarlo. ¿Cuáles son los 4 errores más comunes que se cometen y cuáles son las cosas para arreglarlo? El primer error que se comete muchísimo es no leer las preguntas correctamente o responderlas rápido por miedo. Esta me pasó a mí en la entrevista que estaba haciendo recientemente. Por querer responder las preguntas súper rápido, por querer terminarlo ya y por la preocupación de que no me iba a durar el tiempo, respondí algunas muy rápidamente para después pensar que de repente la respuesta podría haber sido otra. Y si me hubiese tomado 30 segundos o un minuto más, de repente la podría haber respondido mejor. Pero no lo hice. Entonces, ten muy en cuenta esto. Cada vez que te sale una pregunta, analízala, piénsala o incluso anótala para ver qué te va a aparecer. El segundo error que yo más veo es saltarse las preguntas muy sencillas o evitar responder las que realmente no conocemos qué es. Esto también me pasó a mí, no que me salté las preguntas, sino que no estudié mucho en el sentido de cuáles eran las preguntas sencillas que me iban a salir. Tienes que tener en cuenta que por el hecho de que estén buscando un rol de una persona que tiene mucho tiempo, no significa que van a hacerte preguntas de cosas muy sencillas para ver si caes. En mi caso me salió esta pregunta y yo sé que alguna de estas era la correcta, pero no sabía muy bien cuál. Entonces me enredé muchísimo y seleccioné cualquiera y seguí de largo. El gran problema con esto es que yo no sabía cuál era y por responder rápido respondí X, pero estas preguntas te pueden bajar mucho la puntuación. Ten mucho cuidado porque de repente el rol al que tú estés entrando puede que pidan algo extremadamente específico, puede que estén buscando mucho JavaScript o mucho CSS y entonces si te saltas estas preguntas probablemente te terminen tirando porque no sabes o en teoría no te diste el tiempo para responder estas preguntas o investigarlas un día antes. El tercer error que yo veo es no estudiar correctamente semanas antes o días antes. A mí también me pasó que investigué, pero investigué solo un día. Y si realmente quieres saber cuáles son las preguntas más comunes que yo recibo en entrevistas, también te puedo hacer un video al respecto. Pero tienes que tener en cuenta de que muchas veces te van a preguntar cosas muy comunes. Quizás el reclutador no sabe mucho de desarrollo web y te va a preguntar muchas cosas que son intercambiables entre entrevistas. Cosas como ¿cuál es el modelo de caja de CSS? ¿Cómo se utilizan los media queries en CSS? ¿Y cómo se utilizan las funciones en JavaScript? Son preguntas que suelen ser muy comunes en entrevistas,
pero que dependiendo de la respuesta te la pueden marcar como si estuviese correcta o incorrecta. Entonces tienes que tener mucho cuidado de que las especificaciones que tú des estén basadas en algo que tú hayas investigado, y que si el reclutador que te hizo esta prueba lo vaya a investigar, diga, oye, tiene razón el internet, me sale exactamente o similar la respuesta a lo que me dijo el candidato. No quiero decir con esto que entres a Google y busques y te lo aprendas y te lo grabes en la cabeza, porque eso tampoco sirve. Ten en cuenta que necesitas entender estos conceptos correctamente para poder transmitirlos a otras personas, porque si lo lees como si estuviese al caletre de Google, lo único que te van a ver es como alguien que sabe recordar muy bien las cosas, pero no como alguien que realmente entiende el concepto que está detrás de todas estas cosas. El cuarto error que yo veo es no probar el código que te están mandando de repente a reparar, a hacer o a modificar. Esto es algo que ha pasado muchas veces en muchas entrevistas de amigos que me dicen, fui a mandar este código y cuando me di cuenta lo mandé mal, lo envié otra vez y me dijeron, vamos a tener en cuenta nada más el primero que nos mandaste, el primero que nos mandaste está mal y por eso no te vamos a aceptar. Y esto es súper delicado. Intenta no hacer cambios de última hora. Si ves que te estás quedando sin tiempo, intenta que el estrés no te lleve e intenta hacer las cosas calmado para que puedas salir adelante. Si envías algo asustado por el tiempo, asustado porque no te queda nada, simplemente tranquilízate e intenta tomarte las cosas suavemente. Si lo haces todo estresado o si lo haces todo presionado, muy probablemente hay un error que no hayas visto y puede que eso signifique tu siguiente trabajo. Ahora, la entrevista que yo hice, realmente yo cometí todos estos errores y yo entiendo que para muchos esto puede pasar. Pero si tú logras dominar el carisma principalmente y logras estudiar un poco, investigar un poco sobre preguntas que te pueden hacer, muy probablemente puedas quedar entre los seleccionados para eso. Recuerda, las entrevistas son algo que tienes que perfeccionar, es algo que tienes que mejorar. No puedes simplemente ir de entrevista a entrevista diciendo lo mismo. Prueba cosas nuevas, prueba a hablar de distintas maneras, prueba expresarte con el entrevistador de manera distinta, que para eso estás. No te lances a todas las entrevistas que ves, pero sí intenta hacer un esfuerzo para que a las entrevistas que vas quedes en la mente del reclutador como una persona que se veía confiada y segura de lo que estaba diciendo, para que logres pasar a la segunda fase y logres hacer todo de una mejor manera. Como te digo, las entrevistas es algo que jamás nos vamos a librar, y yo creo que en vez de estarnos asustadas por ellas, lo que tenemos que hacer es mejorar en ellas, por vernos unos pro en ellas e incluso investigar sobre qué puedes hacer para que te vaya mejor. Ahora, sin más nada que decir, mi nombre es Edgar y nos vemos en el siguiente video.